Mi esposo pastelero se perdió. Mis padres tenían una pequeña panadería y pastelería en el barrio en el que vivíamos. Desde muy niña crecí en medio de pasteles y por eso ese trabajo me gustó mucho desde siempre. Cuando terminé de estudiar, hice mi primer curso y allí en el curso me conocí con un muchacho con quien tuvimos mucha química. Además del tiempo que pasábamos juntos en el curso, compartíamos mucho más. Salíamos a comer, a bailar, a cine y al poco tiempo nos hicimos novios. Después que terminamos el curso, yo quedé embarazada de él. Entonces tomamos la decisión de casarnos para poder brindarle un hogar a nuestro bebé. Y contando con el apoyo de mis padres, montamos otra panadería y pastelería en otro barrio para poder salir adelante. Rentamos una casa que tenía un espacio bastante amplio en el primer piso y nosotros vivíamos en el segundo piso. Todo nos iba saliendo muy bien hasta que un día, cuando nuestra hija tenía 5 años, sorpresivamente mi esposo no llegó. Me angustié mucho. Él no acostumbraba a quedarse fuera de casa. Se había ido en el carro a hacer una entrega y me había dicho que después de eso se iba a encontrar con unos amigos para ir a jugar un partido de fútbol. Y pues era algo que él hacía frecuentemente, pero no regresaba más tarde de las 10 de la noche. Sin embargo, ese día mi esposo no llegó. Al día siguiente, aunque estaba muy angustiada, me levanté a hacer todo lo de la pastelería, ya que teníamos bastantes compromisos y estuve intentando comunicarme con él, pero el celular aparecía apagado. A medida que fueron transcurriendo las horas, se fue haciendo más grande la preocupación. Ya en las horas de la tarde me vi en la obligación de cerrar la pastelería para irme a buscarlo. Llamé a su familia y nadie sabía nada de él. Entonces fui a buscarlo con los amigos que normalmente jugaba y me dijeron que no se habían encontrado para jugar ese día. Así que la angustia cada día aumentaba más. Y ni hablar del desespero de no saber qué decirle a la niña, que con el transcurso del tiempo cada vez preguntaba más angustiada por su papá. Otro día y mi esposo no aparecía. Decidí que lo mejor era ir a las autoridades a reportarlo. Ya no solamente se trataba que la familia, los amigos y yo lo estábamos buscando, sino las autoridades. Cerré la pastelería 20 días y así me dediqué a ayudar al máximo a buscarlo. Pero en vista de la situación y de que se venían otra vez los gastos de principio de mes, me vi en la obligación de retomar mi vida y empezar a trabajar nuevamente por el bienestar de toda la familia mientras él aparecía. Voy a hacer una pausa cortica para enviar el saludo a mis seguidoras especiales. Hoy el saludo es para Janet Telles, Ani Díaz Raimundi y Ale Mora. Les envío un abrazo súper fuerte, mis bellas. Gracias por estar aquí. Y la historia sigue así. La semana siguiente, es decir, 5 semanas después que no volvió, la policía encontró el carro de mi esposo abandonado a las afueras de la ciudad. Y ya la investigación tomó un giro bastante inesperado. Al principio, los policías creían que sencillamente mi esposo me había abandonado y se había ido con otra mujer o tenía deudas y huyó. Pero cuando encontraron el carro, se empezó a considerar la posibilidad de que alguien lo estaba reteniendo en contra de su voluntad. En verdad es una angustia que solo las personas que lo hemos vivido entendemos. Hay momentos en los que uno se llena de pánico, de terror, tanto que se siente que no se puede respirar y no se puede ni mover. Es una situación demasiado agobiante, angustiante, no saber qué le está ocurriendo a la persona que tú más quieres. Sobre todo al ver que ya no se trataba solo de unos días sin encontrarlo, sino ya eran semanas e incluso meses. Me hice a la idea de que había ocurrido lo peor. Las autoridades no me daban buenas expectativas con respecto a lo que le hubiera sucedido. Mi hija cada día lo extrañaba más, lloraba más y eso aumentaba mi dolor y sufrimiento, al punto que me empezó a ir mal en la pastelería. Se me quemaba el pan, se me dañaban los pasteles, se me olvidaba agregar algún ingrediente y me tocaba botar la producción. En últimas me vi en la obligación de contratar a alguien para que me ayudara. En la medida en que fue avanzando la investigación, me enteré de algo completamente inesperado. Al parecer, mi esposo desde mucho tiempo atrás había tenido una relación con grupos al margen de la ley.
y las autoridades me dijeron que la situación al parecer se trataba de algún tipo de retaliación porque él se había escapado antes. Cuando fueron transcurriendo los años, la angustia fue tornándose en una resignación. Sí, me tocó resignarme a no estar con él y a imaginarme siempre lo peor, acostumbrarme a seguir adelante junto con mi hija en medio de esa situación tan complicada. Afortunadamente, en la pastelería encontré un refugio que me ayudaba a olvidar por ratos la difícil situación en la que estaba. Además, como me iba muy bien en el negocio, no tuvimos que vernos en situaciones económicas complicadas, ya que no teníamos deudas y la pastelería me daba para vivir muy bien junto con mi hija. Siempre conté con el apoyo de mis padres y los padres de él, que también estuvieron muy atentos a ayudarme en lo que necesitara con respecto de mi niña y a darme fuerzas. Como nunca perdí la esperanza de encontrarlo, publiqué su foto en varias redes sociales año tras año y así la gente me ayudara a buscarlo. Cada día esperaba que llegara la llamada que calmara mi angustia y el desespero. Sin embargo, francamente, ya con el paso de los años uno espera la llamada para lo peor. Aunque no quisiera reconocerlo, tenía que entender que lo mejor sería cerrar el ciclo. Y ahí es cuando empecé a esperar que me llamaran, aunque sea para decirme que sabían en dónde estaba su cuerpo, y darle una digna sepultura, y cerrar con ese ciclo de dolor. Después de que mi niña cumplió 11 años, unos meses después, llegó la llamada que tanto estábamos esperando. Alguien de una zona bastante peligrosa del país llamó para decirme que había visto la foto de mi esposo en una de las redes sociales y que estaba casi seguro que lo había visto. Durante todos estos años no nos había llegado ningún tipo de información acerca de él, así que creí que no perdería nada con comprobarlo. Entonces mis padres se quedaron con mi hija y el papá de mi esposo se fue a acompañarme a buscarlo a donde me informaron que lo habían visto. Efectivamente lo encontré. Él tenía otra mujer que al parecer era del mismo grupo al que él nunca había dejado de pertenecer. Tenían 2 hijos y fue un choque muy grande entender que él no solamente tuvo el valor de abandonarnos, sino de hacernos creer todo este tiempo que le había ocurrido lo peor, cuando realmente estaba llevando una vida plena, en el sentido de que llevaba la vida que él quería tener. Creí que mi vida se iba a acabar. Sin embargo, pensé en mi hija y decidí que, aún con la vida rota, debía seguir adelante. No solo por ella, sino por mí. Queridas seguidoras y seguidores, las decepciones pueden ser muy duras cuando vienen de los seres que más amamos. Sin embargo, con resiliencia y fortaleza debemos seguir adelante sabiendo que, aunque todos nos fallen, no podemos fallarnos a nosotros mismos.